Al comparecer en el Senado, el secretario de Hacienda asegura que las reformas estructurales han cuidado la estabilidad macroeconómica del país. El crecimiento de la economía no perdió dinamismo, al contrario, crecimos más en 2014 que en 2013, en el primer año de aplicación de la reforma hacendaria. Sin miedo a la apertura económica, declara el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar la Jornada por la Competencia. Ese es el reto que tenemos como país, adoptar una nueva y sólida cultura de la competencia. Juez federal dicta nuevo auto de formal prisión contra el Bester Gordillo. Omitió pagar más de 4 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2009. Capturan a Jesús Areli Navarrete Castelán, alias El Papayo. Estados Unidos lo culpa de introducir cocaína a su territorio. Comité de Ética de la FIFA analiza solicitud de suspensión provisional de Joseph Blatter como presidente del organismo. Angela Merkel considera obsoleta la actual normativa que regula el asilo en la Unión Europea. Sugiere reparto equitativo entre los miembros. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 8 de octubre. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, hoy a las 6 de la mañana, en punto, a las 6 de la mañana, en punto, la secretaria general de la Academia Sueca, que se llama Sara Danius, dio a conocer una semana de 3 minutos, porque es en sueco, en inglés, en francés y en alemán, a quien ganó el Premio Nobel de Literatura. No fue una sorpresa para las apuestas, pero sí fue mucha sorpresa que se lo dieran a una mujer periodista. Es la primera vez que la Academia Sueca reconoce a un periodista, porque la Academia Sueca no reconoce a Gabriel García Márquez como periodista, ¿verdad? Que sería lo más cercano. Es Svetlana Alexievich, es una mujer de Bielorrusia, aunque su madre es ucraniana, o fue ucraniana, de 67 años. Es la mujer número 14 en que gana un premio de la Academia en Literatura, que se da desde el 2001. ¿Qué es lo que dice la Academia Sueca? Que su trabajo es un monumento al sufrimiento en nuestro tiempo. Eso es lo que dijo la Academia hoy en la presentación. Y lo que están diciendo los expertos en literatura, y eso es lo que yo estoy reproduciendo, no soy un experto ni en literatura y mucho menos en ella, es que es muy, muy reconocida por darle voz al sufrimiento en momentos de guerra, por eso, o sobrevivientes de guerra. Por eso la Academia reconoce en ella el coraje en todos sus trabajos. Ella escribió su primer libro en 1985, que se llamó La cara poco femenina de la guerra, que está basado en cientos de entrevistas con mujeres sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue su primer trabajo, 13 años después de salir de la Facultad de Periodismo, y esto arrancó un ciclo un gran ciclo muy costumbrista, muy testimonial, que incluye una obra que es muy reconocida en Europa, Voces de Utopía, sobre la vida cotidiana en Rusia. Tiene varios libros, el más conocido en México, o de lo poco conocido, de lo único que se conoce, porque está traducido al español, es otro libro que se llama Voces de Chernobyl, que son entrevistas con sobrevivientes o con habitantes de esta tragedia nuclear en esa planta en Ucrania, en las afueras de Kiev, hace ya casi 30 años o 30 años. También tiene otro que se llama Voice in Sync, que no está traducido, está traducido al inglés, pero no al español, que habla sobre, son testimonios sobre la guerra rusa-afgana, que es una guerra de finales de los 70. Entonces este es básicamente el trabajo que ella ha desarrollado, que inclusive en su página
de Internet, dice, escogí un género donde las voces humanas hablan por sí mismo. Bueno, decíamos que esta además la primera escritora de no ficción en 50 años en ser premiada por la Academia. La Academia suele no premiar autores que escriban no ficción, siempre van, medio siglo consecutivo para autores de ficción. Y también ella ya pasa a formar parte de este grupo de escritores realistas, por llamarlos de alguna manera, donde se incluye a personas que rozaron con el periodismo, como Rudyard Kipling y como Ernest Hemingway. Pues ella entra ya en esta categoría y de alguna forma ella anticipó el premio de la Academia, porque una hora antes de que se anunciara, se anunció exactamente a las 6 de la mañana, al dar las 6 de la mañana salió Sarah Danius a dar el anuncio allá en Estocolmo. Ella dijo en su cuenta de Twitter: acabo de recibir una llamada de la Academia Sueca, estoy muy feliz, muchas gracias. No dijo ya gané, pero estaba perfectamente claro. Bueno, pues tenemos esta noticia que por supuesto es la gran noticia internacional en este momento. La Academia Sueca en los últimos 15, 20 años ha premiado a otros 3 escritores cuyo trabajo es muy poco conocido fuera de Europa y fuera de sus propios idiomas. Entonces ha sido como muy en correspondencia. Los últimos 3 premios sobre todo, ¿no? Los últimos 3 premios particularmente. Ha sido muy lógico en este sentido, deja en el camino pues a los eternos candidatos Murakami y Philip Roth, que cada año dicen, ahí están. Hay que decir una cosa, ayer en las apuestas, ella encabezaba las apuestas, estaba 3-1 en las apuestas de Lambrook. ¿Pero por qué? O sea, y hago la pregunta, ¿por qué? Porque siempre cuando ves ese tipo cuando empiezan a apostar así, tiene que ver más allá de la forma en que escribe ella, o sea, tiene que ver otras insinuaciones, otros fenómenos mundiales, no sé, el hecho de que sea rusa o el hecho de que sea de Ucrania, el tema de los cuestionamientos que ha habido, o sea, de Europa y Estados Unidos sobre lo que está haciendo Rusia en Ucrania. O sea, ya empieza uno entonces a especular por qué ella y por qué en este momento. Todo tiene que haber conspiración. Claro, obviamente. Es que a mí sí se me hace raro de que ella, no digo, merecido está, pero sí se me hace raro que sea ella. No hay un esquema de nombres ni de... Sí, Raimundo. Es que no entiendo el punto. ¿Por dónde sería la conspiración? El momento que vive el mundo con Rusia. Exactamente, sí, exactamente. La misma razón que hacen el análisis, exacto. O sea, la misma forma que hacen el análisis de por qué les están dando el premio Nobel Pensé que te referías a las apuestas. No, pero las apuestas reflejan otro tipo de análisis que no necesariamente tiene que ver con su capacidad de escribir. Cuando menos es un análisis informado, porque estaba 3-1 y en los segundos lugares estaban 6-1. Sí. Entonces, quienes apostaron, por eso, sí sabían de qué se trataba. Ahora, lo que tú dices, ayer lo comentábamos aquí mismo en la mesa. Hay premios como el de literatura, el de la paz, que tienen componentes políticos. Sí. Aquí tú puedes decir, bueno, ¿qué componente político? Pues está el que es de Bielorrusia, una zona complicada. El otro componente es el de género, es una mujer. También. ¿Cuál sería el otro componente? Sobre lo que ha escrito, el otro componente sería las fricciones que hay entre Estados Unidos y Rusia en este momento. Por eso entra el aspecto que sea una escritora costumbrista de vida cotidiana. Que cuestiona que es un abordaje crítico. Rusia, ¿sí? No, pues eso podría ser, pero todavía no me explica lo de las apuestas. Lo de las apuestas en 3-1 decían, ella va a ganar. Sí. A mí, cuando yo lo leí ayer, dije, bueno, algo sabrán ellos. Yo no voy a apostar porque no tengo idea de cómo apostar en este tema. Te lo pongo de otra forma. En 1 año o 2 años tal vez ella no hubiera ganado.
porque el análisis o sea, incluye en sus análisis de decir quién gana o no, estos otros factores, ¿me entiendes? Está ya desarrollando sí, exacto. la conspiración a futuro. No. O hace 2 años o 3 años antes de que Rusia invadiera Ucrania, Ahí no te hubiera va ganado. un tema para conspiración. A ver, ¿cuál? Ayer el Comité de Ética de la FIFA Esto está suspendió 90 días de manera provisional, se dice oficialmente, a su presidente Joseph Blatter. Todo esto tiene que ver con la corrupción dentro de la FIFA que se ha venido ventilando tanto por la investigación interna del Comité de Ética de la FIFA sobre sobornos, como también en paralelo lo que está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a cómo se vendieron o cómo se influyó a través de corrupción para que se dieran 2 sedes del Mundial de Fútbol y que también se arreglaran algunos partidos para acomodar mejor el ingreso o sedes de otro tipo de campeonatos. Aquí, cuando te digo que se presta mucho a la especulación, porque esto se da apenas menos de 10 días después de que 2 de los principales anunciantes del fútbol a nivel mundial dijeron: Ya estuvo con Joseph Blatter. Eso no es una conspiración, Riva Palacio. Eso es una obviedad. O sea, ahí lo que se maneja en la FIFA es dinero. Entonces le digo, ya no va a haber, ya no nos vamos a patrocinar para afuera Blatter. No, hablaron los patrocinadores para afuera Blatter. Como que el dato duro es una anécdota. Pues en este caso eso era una obviedad. O sea, que imagínate, los patrocinadores se tenía que ir. O sea, no importa, o sea, podría haberse mantenido todas las pruebas de que son corruptos, de que los están investigando, que varios van a ir a la cárcel, pero hasta que hablaron los patrocinadores. Yo aprendí que el periodismo, tú presentas los datos y ya la gente, en función de sus gustos, su estado de ánimo, su nivel de información, el desayuno, decide, forma su propia opinión. No induce la opinión. Somos formadores de opinión, Riva Palacio. Eso es deformación por la opinión contra el periodismo. De la inducción, ¿verdad? El analista y el periodista. ¿Y tú dónde caes? No, a mí me parece interesante que son las 3 cabezas de la FIFA las que están siendo suspendidas, que es Joseph Blatter, que es Jerome Valcke y también es Michel Platini, que emitió un comunicado hace apenas algunas horas diciendo: esta información se está filtrando, me está afectando a mí en ese sentido, pero son las 3 cabezas principales de la FIFA las que están suspendiendo por 90 días. Creo que ahora sí viene el cambio en esta organización y el tema sí de los patrocinadores, la presión económica que hay sobre un evento y sobre una organización como esta. Sí ya empezaron las apuestas, porque no he visto, ¿habrá la posibilidad de que Rusia pierda el Mundial? ¿Pero hablas de apuestas de verdad? De verdad, o sea, yo te digo, ya con estos datos y lo que acaba de suceder el día de hoy, volviendo a las apuestas, o sea, ya... Yo no creo, no creo. De hecho, era mucho más factible que le quitaran la sede a Qatar. Qatar sigue siendo y dicen que no, bueno, faltan 8 años, ¿no? Bueno, faltan 7 años para el Mundial de Qatar, pero si hay alguna posibilidad de retirar una Copa del Mundo, será más bien Qatar, porque además no existe como fútbol Qatar. Es un asunto netamente de dinero. Claro, los estadios serían espectaculares. Muy buen aire acondicionado. Espléndido aire acondicionado. Complicado. Bueno, en invierno, en esa zona, los días fríos son aproximadamente como de 34 grados centígrados, o sea que sí sería un poco complicado. Podría ser, yo no veo que le puedan retirar a Rusia la sede. Es demasiado, no nada más ya falta un año, sino que Rusia sí tiene peso. Sí tiene peso en el mundo. Yo digo, pues el peso se mide en función de tus torpederas. Bueno, ayer vimos a Rusia sus torpederas disparando a 1.500 kilómetros de distancia sobre 11 objetivos sirios destrozados perfectamente. Bueno, no estamos hablando de una nación que no tiene recursos, ¿no? Que no tiene recursos políticos, que no tiene recursos económicos, que no tiene influencia. Por eso yo no veo realmente un escenario en el cual pudieran retirárselo a Rusia. Lo que sí estamos viendo es el sacudimiento muy fuerte de una estructura, pues una institución como la FIFA,
que es profundamente autoritaria en su manejo interno, muy poco transparente, que es lo que está haciendo este comité de ética, abrir, quitarle la opacidad. Bueno, estamos viendo, ¿y por qué le dedicamos tanto tiempo al tema de la FIFA? Porque son cientos de millones de personas en el mundo cuya vida tiene que ver mucho con el fútbol soccer. Y este tema es negocios, corrupción, opacidad, transparencia, temas de nuestros tiempos en un deporte que es el principal deporte en México. Ahora vámonos, si les parece bien, directamente a lo que nos proporciona el PAI informativo de la agencia Intélite. 35% de los impactos es la comparecencia ayer del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el Senado, con respecto a la glosa del tercer informe de gobierno. Vamos a ver más adelante con detalle la información. Vamos a tener a la senadora Blanca Alcalá. Oh, tuve ahí un ex presidente municipal de Puebla. Sí. Una política bastante bien cuajada aquí para platicar con nosotros sobre este tema, pero hay algo que a mí me llama la atención y lo vamos a ver, una de las partes centrales del discurso del secretario Videgaray, cuando le pide a los senadores y de hecho a los legisladores en general, porque también la Cámara de Diputados y el Senado son las cámaras de origen en ingresos y egresos dentro del presupuesto, le pide que corrijan las expectativas sobre el tipo de cambio y sobre crecimiento. Es decir, lo que está sugiriendo, o lo que sugirió el secretario de Hacienda, es que elevaran lo que sería el tipo de cambio y que redujeran el crecimiento, por una razón que parece muy concreta. En el momento que se elaboró el presupuesto, que se entregó el 8 de septiembre, las condiciones económicas en el mundo eran otras. Y las condiciones económicas en el mundo se siguen deteriorando. Ayer vimos el Fondo Monetario Internacional cómo redujo crecimiento en prácticamente todo el mundo, derivado de varios factores. Uno es principalmente la reestructuración de la economía china, que eso ha provocado crisis en el mundo y en algunos países como Brasil ha sido letal. Brasil va a crecer menos 3% para este año, y también esta crisis china lo que produjo es una caída importante en los precios de las materias primas. Ahí vemos por la caída del crecimiento de Chile, porque se le esfumaron las exportaciones de cobre. Y también la incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, ya empezamos hace poco más de un año con la guerra de petroprecios entre Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Quién se acuerda de la guerra de petroprecios? Nadie se acuerda, porque después vino la crisis de Grecia. ¿Quién se acuerda de la crisis de Grecia? Nadie. Y vino la crisis del gigante chino. Y ahí sí viene todo acompañado junto con una economía de Estados Unidos que no termina de crecer en lo que se estaba esperando. O sea, sigue creciendo, pero no en el porcentaje que se esperaba, y ha llevado ¿a cuánto? A 4 o 5 reuniones de la Reserva Federal donde se dice van a aumentar las tasas de interés y dicen no. Ahora ya dijo la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que sí, que en enero a más tardar las elevan. ¿Lo van a hacer? No sabemos, ¿verdad? Porque cuando venga en enero y se dé a conocer el dato sobre las cosechas en Estados Unidos, pues si las cosechas, si el invierno es muy pesado y las cosechas son afectadas, pues entonces no van a aumentar la tasa de interés. Si las cosechas, que tenemos todo lo que tiene que ver con una decisión. Si el clima fue bueno para las cosechas y marchan bien, pues entonces la economía va a estar bien, va a tener un buen rendimiento, y entonces seguramente se aumenta la tasa de interés. Esta petición por parte del secretario de Hacienda también, como lo señalas tú, nos está diciendo cómo ha cambiado el mundo en 2 meses, cuando presentaron este proyecto. Y dos, ¿En un mes? Un mes, tienes razón, tienes un mes. Es un mes porque apenas estamos en octubre. Entregaron el 8 de septiembre. En un mes. Y es un acto de responsabilidad del secretario pedirles eso, pero también esto abre a que lo que está diciendo es que los ingresos que va a tener el gobierno van a ser menos. O sea que ese presupuesto, o sea que este presupuesto van a tener que recortarlo aún más.
Entonces, imagínate este debate que va a haber, de dónde más van a recortar, quién va a sufrir las consecuencias y quiénes van a asumir el dolor de este recorte de presupuesto, y esa decisión la van a tener que hacer los legisladores. Entonces va a ser un debate muy interesante, pero yo te diría también muy político, ¿sí? Muy difícil. Bueno, yo creo que en esta discusión la Secretaría de Cultura que anunció el presidente va a tener que esperar. Yo diría, bueno, ¿por qué no se aparecen 2 secretarías y las convierten en áreas dentro de secretarías? Pues sí. Turismo y Sedato. Claro. ¿Por qué son secretarías? No tengo idea. Serían muy poderosas como Sedato incorporado en varias secretarías. Quizás sí, turismo como un órgano autónomo. Sí, claro. Como llegó a haber en este país como un consejo de turismo, que pudiera ser un ente autónomo que tuviera los recursos, porque hoy en día el Consejo de Promoción Turística es que tiene los recursos, no la Secretaría de Turismo. Entonces, ¿por qué no enfocar ahí todo lo que tiene que ver con el turismo? Pero bueno, esto no va a suceder. No. Se van a crear la Secretaría, se va a crear la otra Secretaría y esperemos que los legisladores ya veremos. ¿De dónde recortas? La senadora Alcalá, que si nos da alguna luz sobre qué es lo que están pensando, ella es senadora del PRI, pues va a ser interesante ver cómo en el PRI están procesando este discurso, esta petición del secretario y para dónde pueden ir. Bueno, segundo tema del PAI informativo, con 21% de los impactos. Ayer, al terminar ya la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a México, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a tener información más detallada sobre este encuentro, pero sí podemos anticipar que una parte muy interesante que planteó el Alto Comisionado es que se elabore ya un cronograma para que el Ejército salga de las calles, es decir, que el Ejército deje de hacer tareas de seguridad pública. Esto es un deseo que ha hecho el propio Ejército. ¿Por qué no es viable en este momento? Porque para que el Ejército, y esta es la lógica, la racional, para que el Ejército dejara de hacer funciones que no debe hacer en materia de seguridad pública, tendría que estar fortalecida la policía municipal, tendría que estar perfectamente definido si va a haber o no un mando único. Es decir, hay una serie de construcción en el diseño institucional que no está resuelto en absoluto. Entonces, plantear en un cronograma de manera aséptica, como lo está planteando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, no es ni siquiera real, porque yo ya quiero ver que diga el presidente, vamos a retirar al ejército de las calles, lo que va a pasar con varios gobernadores. Van a decir, oiga, no, porque no tengo hay una debilidad institucional en materia de policías locales. Si ustedes retiran al ejército, que no lo dicen de esta manera o no lo han dicho, pero eso es lo que quieren decir. Entonces, el crimen organizado, vamos a caer nosotros de rodillas frente a los criminales. Y uno ahora entiende, y está más adelante en el PAI informativo, las declaraciones del secretario de Defensa. ¿Por qué? Porque con ese comentario, Raimundo, lo que hizo el Alto Comisionado es vincular al ejército a violaciones de derechos humanos que están vinculados a lo que pasó en Iguala. Y aunque aunque han querido presentar información, evidencia de que podría haber participado alguien del ejército, la verdad es que lo único que hay ahorita es que tal vez tuvieron información de lo que sucedió esa noche y no salieron a defender a ir a defender a los estudiantes. Es un poco el cuestionamiento también que está. Entonces es como un acto de negligencia y ya lo hablamos aquí en la mesa. Debe el ejército estar participando en este tipo de actividades, por ejemplo, cuando van y se roban los autobuses los muchachos de la Normal, que lo hacen cada mes. ¿Debe el ejército jugar? Claro que no debe. No debe. No deben de hacerlo. Desde la sección anterior, el general Guillermo Galván estuvo pidiéndole al legislativo legislen en la materia. Sí. El secretario actual, el general Salvador Cienfuegos, ha dicho, oigan, legislen, necesitamos la ley de seguridad nacional, que es la que le compete al ejército, y la ley de seguridad interna, que no le compete al ejército, pero que sí puede establecer un marco jurídico para que en estos casos el ejército esté
jurídicamente o constitucionalmente protegido, porque en este momento se vive en un área gris donde solicita el gobernador la asistencia. Hay un artículo de la Constitución que permite, nada más que es terriblemente ¿Es por razones de seguridad nacional? Terriblemente oscuro. Entonces, ¿qué define la seguridad nacional? La seguridad nacional es si un cártel de las drogas está afectando la estabilidad, puede entrar, pero que te roben un autobús. No es de cercanía. Sí. O que estén secuestrando personas. No o es que un tema de los militares. Entonces, aquí ya uno entiende un poco ese tono que ha tenido el secretario de la Defensa en estas entrevistas, porque básicamente con insinuaciones, no sin pruebas y con insinuaciones, están vinculando al ejército a violaciones de derechos humanos, cuando en todos los casos que se han puesto, o en la mayoría de los casos que se han puesto en la mesa, y aún cuestionando lo que sucedió en Tlatlaya, pues estamos hablando de policías municipales, de policías estatales, que de una forma u otra están vinculados al crimen organizado. Pero ahí está la vinculación. Entonces sale el alto comisionado a decir, hay que sacar el ejército a las calles. O sea, ¿cuál es el mensaje que se lleva las organizaciones internacionales? ¿Qué están tratando de decir? Pues echarle la culpa al ejército. Eso es lo que creo que está sucediendo. 12% de los impactos es una de estas noticias que uno dice, pues definitivamente la prensa escrita no ha entendido que el mundo gira bajo otras condiciones, porque publican y tiene 12% de los impactos. No fue simplemente un editor distraído que dijo, Premio Nobel de Química, vamos a meterlo porque es el Premio Nobel de Química. El Premio Nobel de Química se entregó ayer a las 6 de la mañana. Ayer nosotros abrimos con el Premio Nobel de Química. Hoy, cuando esto está apenas llegando a las calles y a circular, ya tenemos el Premio Nobel de Literatura. Esta noticia no solamente es vieja 24 horas, sino que en términos de generación de contenidos es vieja como 5 años, ¿no? Para efectos prácticos. Me llama mucho la atención porque habla mucho de lo que está pasando en la prensa escrita aquí, que no se están dando cuenta que los ciclos de información son totalmente distintos, que es 24/7 la manera, y que la manera como ya la gente está informando, y que esta es la razón por la cual van 15 años de caída sostenida en la circulación de los periódicos. Entonces, no es únicamente habla sobre el tema del Premio Nobel, sino habla también de la crisis de lo que es la información en papel. Todo el mundo está atendiendo lo que está sucediendo con la revolución digital. Sí, los ciclos de los tiempos de los ciclos. Acabamos de ver, el New York Times está anunciando, bueno, llegó a 10 millones de suscriptores digitales. Sí. Hoy el País de Madrid está anunciando una alianza con Google para hacer un desarrollo de contenidos digitales. Y aquí tenemos el Premio Nobel de Química, que es el tercer tema de mayor impacto en la prensa escrita. Bueno, sin comentarios, sin más comentarios, quiero decir, 12% de los impactos. Ayer el reporte del INEGI sobre esta encuesta mensual que hacen en las ciudades para ver la percepción, no es mensual, trimestral, que hacen para ver la percepción de seguridad que tienen los habitantes de México, y 68% de los mexicanos dicen que se sienten inseguros. ¿Esto qué es lo que mide? Mide cómo te sientes, cuál es la seguridad en tu hogar, en tu barrio, en tu entorno. No es lo que estás viendo en otros lados, sino lo que estás sintiendo tú en todo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana. 68%. Dato curioso es que el año pasado en septiembre fue 67%, es decir, es igual. No se ha modificado para nada. Sí se ha modificado algo. ¿Cuáles son las variables que más preocupan? Y las preguntas que tienen menos respuestas, cuando te dicen por qué se genera esta inseguridad, es narcotráfico, pandillas y enfrentamientos. Es decir, 3 variables que uno supondría tendrían que estar en lo alto de la preocupación o en lo alto de la creación, construcción de estas percepciones, están en la parte más baja. Y en la parte más alta
tiene que ver con las instituciones. Un poco la primera interpretación es que la sociedad, lo que se ha cambiado es la transferencia de responsabilidades del crimen hacia las instituciones. Y aquí, insisto, es un asunto de percepción, no es de realidades. Pero en la política y en la vida, las percepciones te construyen realidades, y esto es algo que los gobiernos tendrían que estar viendo fundamentalmente para desarrollar no estrategias, porque las tienen, sino para ver de qué manera están informando sobre las estrategias. Ayer platicábamos, ¿verdad, Juan Pablo?, sobre cuál es la última campaña sobre seguridad que tú recuerdas a nivel nacional, y la última que yo recuerdo, que es permanente, es cuando vienen las vacaciones y la Policía Federal saca su campaña de operativos. Entonces, esta campaña permanente, cada vez que hay vacaciones, y bueno, tenemos un operativo nacional, es lo último que recuerdo. Entonces, sí me llama mucho la atención que, si bien permanece el nivel de percepción sobre inseguridad en prácticamente lo mismo, un punto porcentual no es nada para estos casos, sí la transferencia de responsabilidad sobre quién es culpable de la inseguridad, por ejemplo la redundancia, te lleva a pensar que hay un problema en la comunicación. Sí hay un problema en la comunicación, pero también hay que reconocer que han sucedido cosas importantes en ese ámbito. Acuérdate, hace un año había sucedido lo de Ayotzinapa. Entonces, esos temas... No, todavía no se registraba. Acuérdate que esto no estoy seguro porque esto es 26-27. Sí. Realmente el impacto de Ayotzinapa se empieza a notar en la medición de octubre. Pero no en por la de eso, septiembre. a pesar, lo que te estoy tratando de decir es que a pesar que el gobierno ha insistido en que han bajado los secuestros, que han bajado los homicidios, que han bajado las extorsiones, y lo han ido insistiendo, esa es su comunicación política. Mira, la gente no está creyendo ese mensaje. Este es un buen punto, porque esta percepción no tiene una relación directa con los índices. No. Entonces, esto no quiere decir que los índices han subido. Los índices han bajado. Más allá de que algunas organizaciones no gubernamentales critican los datos, números, de cualquier manera, todas sí reconocen que hay delitos que han bajado de manera incluso significativa. Por lo tanto, la percepción, es decir, el mensaje, cómo se está empaquetando para ser transmitido a las diferentes audiencias, no está siendo eficiente. Y no solamente no está siendo eficiente, pero no está reflejando la realidad del cotidiano de la gente. Y lo que estos números están reflejando es no solamente la percepción que tienen de lo que está sucediendo en el país, sino la percepción de lo que está pasando en sus comunidades. Y eso ya es una percepción diferente. Si tú te sientes que tu barrio, que tu colonia es insegura, es porque tú o conoces a alguien que ha sido víctima de algún delito, o tú fuiste víctima de algún delito, o se está comentando sobre la inseguridad en tu entorno. Entonces, también hay que reconocer que por diferentes razones el mexicano se siente más inseguro, más allá de lo que le está diciendo los medios de comunicación. Fíjate, también, por lo mejor los medios de comunicación son corresponsables por el tipo de mensajes que se están transmitiendo. En la misma encuesta se evalúa cuáles son las instituciones más acreditadas. No es casual que la Gendarmería sea la mejor calificada. Y no es casual porque la manera como se ha transmitido el mensaje de la Gendarmería es que es una policía de proximidad. Es lo más cercano que tú tienes. Por lo tanto, la ven en las calles. El discurso o algunas acciones muy concretas que hacen tienen inmediatamente un impacto positivo. La Gendarmería, que es un cuerpo minúsculo en términos cuantitativos frente a los cuerpos de seguridad, y además es el cuerpo más inexperto que hay. Más joven, es decir, la policía menos capacitada, con menor número de elementos, es la mejor evaluada. Entonces, claro, dirán los cínicos, claro, porque como hay menos, hacen menos tropelías. Yo diría, el tema de la proximidad sí ayuda mucho en la percepción. Volvemos, todos los días hablamos del problema de comunicación política,
qué mejor ejemplo que el tema de la inseguridad. Vámonos al siguiente tema del PAI informativo, 10% de los impactos. No me voy a detener en esto porque lo vamos a hablar, lo vamos a platicar, vamos a informar más detalladamente. La disidencia magisterial dice ayer, prepárense el 12 de octubre, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Anuncian bloqueos en carreteras. Entonces, acuérdense de Acapulco, sí. Pero anuncian bloqueos en Pemex, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No sabemos si realmente vayan a bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero para efectos de autoridad pueden dejar que se bloquee el San Lázaro, que se bloquee Pemex, pero no se va a permitir que se bloquee el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto nadie lo ha informado, pero esto, bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sugiere decenas de vuelos afectados y lo que te lleva es inmediatamente a lo internacional. Y 10% de los impactos finalmente, ayer ya platicamos en esta serie de entrevistas que ha dado el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, a la prensa esta semana. Pues reitera a la prensa lo que ya hablábamos aquí, que es que no quiere, dice, no van a declarar los soldados del 27 Batallón de Infantería en Iguala ante ninguna autoridad internacional. Ellos declaran ante la autoridad mexicana, civil o militar, pero no internacional. De nuevo, esta es una declaración de ayer del secretario. Y tenemos en este PAI de 6 temas, 2 que ya hoy son historia, porque tenía que tener algún tipo de empaquetado en la prensa. Viene regañando a los colegas. Hijos, ¿qué te dieron de desayunar, gallo? Noticias viejas, me dieron noticias viejas. Una nota, déjame nomás en el Excelsior, una nota muy importante para el 2018. Moreno Valle, el actual gobernador de Puebla, se va al CEN del PAN. Bueno, no deja el gobierno. No deja el gobierno, pero se va al CEN, o sea, eso ya es... Ayer anunció Ricardo Anaya la nueva configuración del Comité Ejecutivo Nacional y si uno revisa los personajes es totalmente incluyente. Sí. Todas las corrientes y grupos políticos del PAN, salvo Felipe Calderón. Exacto. Y Vicente Fox, pero Vicente Fox está muy lejos del PAN, pero salvo Felipe Calderón, todas las demás corrientes están representadas ahí en este Comité Ejecutivo Nacional. Pues bien, son las 7 de la mañana con 37 minutos, eso es lo que tiene el día de hoy el PAI de la agencia Intel. Y te vamos un corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. ¿Qué hacíamos?